Buenas noches, son las 6:30 de la tarde aquí en Colombia. Un saludo especial a todos en Sacerdote a Bordo. Hoy vamos a tener el segundo live sobre los novísimos, sobre las realidades últimas de nuestra vida con la que nos vamos a encontrar tarde o temprano. Y para nosotros los cristianos tiene que ser un incentivo para estar más cerca de nuestro Señor. El invitado no tengo que presentárselos porque se trata del Padre Luis Miguel, con quien comenzamos estas andanzas hace ya varios meses. De hecho, todos recordarán aquellos lives sobre la Semana Santa sin procesiones que nos tocó vivir este año de manera muy particular y que fueron pues conversaciones muy amenas, muy cordiales, muy naturales con el Padre Luis Miguel, que está a la transmisión en vivo aquí en este Instagram Live. Bueno, aquí está el Padre Luis Miguel. Padre Luis Miguel, muy buenas noches. Padre Santiago, buenas tardes, noches aquí en Colombia. Te escucho ¿Cómo va muy todo? bien, te escucho muy bien. ¿Vos me escuchas bien también? Sí, te escucho perfecto. Bueno, aquí estaba comentándole a la audiencia, a los seguidores de Sacerdote a Bordo, que estas andanzas ya comenzaron por allá en Semana Santa. Efectivamente, en Semana Santa sin procesiones. Fue Semana Santa sin procesiones. el pistoletazo de este proyecto, de alguna manera, sobre todo en Instagram. Sí, ahí tuvimos varios lives, vos y yo, muy buenos, muy amenos, muy naturales, muy chéveres, ¿no? Como decimos también aquí en Colombia. Bueno, sin más preámbulos, yo quería, antes de pasar al tema del infierno y el purgatorio, tocar el juicio. Esta mañana, yo todos los días leo el Evangelio de esta mañana, me encontré con esta cita que aparece en el Evangelio de San Juan. Viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Este pasaje habla del juicio final, pero también hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, que en el capítulo 5, que habla del juicio particular. Y no viene a juicio, sino que desde la muerte viene a la vida. Eso pasa así en la tierra, anticipamos ese juicio. Y el catecismo de la Iglesia dice que en el sacramento de la penitencia, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Por eso quería solamente mencionar el tema del juicio particular, el juicio final, como algo que podemos ir anticipando ya en este mundo con una buena confesión o incluso con la costumbre de hacer cada día un examen de conciencia. Efectivamente, pues una manera muy buena de llegar preparados. O sea, también es bueno pensar, y esto es una idea que dicen muchos santos, que el Jesucristo que está en el sagrario es el mismo Jesucristo que nos va a juzgar. Entonces, y además Jesucristo no solamente es juez, sino que es abogado. Acabas de citar el Evangelio de San Juan, y justamente cuando el Señor está en la última cena, en la narración de San Juan, el Señor dice que va a enviar otro paráclito, otro consolador, otro abogado. Pero claro, cuando Jesús dice otro, es porque ya hay uno. ¿Y quién es? Pues el propio Jesucristo. Entonces también nuestros ratos de oración, nuestros exámenes de conciencia, nuestras comuniones eucarísticas son encuentros con ese juez, con ese abogado, con ese consolador. Entonces también es un adelanto de eso que vamos a vivir. Por eso es muy importante llenar nuestros encuentros con Jesucristo de amor, porque ese es nuestro juez y ese es nuestro abogado. Estar en muy buenas relaciones con el Señor, Eucaristía, es una manera de adelantar el juicio también. Estar preparados. Uno de los últimos videos
de Sacerdote a Bordo precisamente nos hablan de ese estar preparados, como si estuviéramos jugando un partido de fútbol. No sé si lo han visto. Ese es el video de anoche, lo pusimos anoche. El video de ayer, para no ir más lejos. Justamente, para no ir más lejos. Muy bien, bueno, Sí, sí. y después de ese momento, después de ese juicio particular, después de ese momento de gran silencio y de gran expectación en el que escucharemos el veredicto de nuestro Señor que se hizo pecado por nosotros, pues vendrá la realidad de el cielo, la vida eterna, el infierno o el purgatorio. A mí hay un pasaje del Evangelio, Padre Luismi, que me aterra, y es cuando el Señor dice, mejor le valdría a este hombre no haber nacido. Se refiere a Judas, el traidor. Creo que eso es lo peor que se puede decir de una criatura. Pero eso se podría decir de aquel que no llega a la vida eterna, también, ¿verdad? O sea, ¿qué se podría decir de una criatura que está en este mundo y que después se va a condenar para siempre en el infierno? Más le valdría no haber nacido. Sí, además hay una cosa que es muy interesante y yo creo que es importante no perderla de vista y tiene mucho que ver con el Evangelio de mañana. Mañana vamos a leer el Evangelio de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 necias. Y hay una cosa que es muy bueno no perder de vista y es que estas vírgenes están llamadas a entrar a una fiesta. O sea, lo dramático, lo duro, lo triste del infierno es que nos perdemos de una fiesta. Y nos perdemos de una fiesta por culpa nuestra, por nuestra falta de afán de cultivar la espera llenándola de amor. O sea, esto también lo dice un autor, y es que el problema de las vírgenes necias es que no supieron llenar de amor la espera, no supieron cultivar la espera llenándola de amor. Pero entonces eso que vos decís, Padre Santi, es muy importante no perderlo de vista, que es que lo duro de todo esto, o lo triste es que detrás hay una fiesta, lo que nos espera es una fiesta, y es una fiesta que nos estamos perdiendo. Así es, así es. Y realmente, pues estamos hechos para la vida eterna. Nuestra naturaleza está encaminada a ese único fin por el que vale la pena entregar toda la vida, entregar todo el amor de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras obras. Y si la muerte, de la que hablamos ya en el live, bueno, hablamos con el Padre José María, quien muy amablemente nos atendió desde México, es la separación del alma y el cuerpo. Pero dice también el Catecismo de la Iglesia que la auténtica muerte es la separación de Dios. El pecado es la auténtica muerte. Y eso es realmente lo que nos aparta de Dios y lo que nos aparta de ese último fin y de esa naturaleza a la que hemos sido creados. Además que Benedicto XVI, que tiene una manera de abordar las cuestiones profundas muy interesante, Benedicto XVI cuando habla de la muerte, siempre se pregunta, bueno, vamos a hablar de la muerte, pero para entender lo que es la muerte, tenemos que entender antes lo que es la vida. ¿Y qué es la vida? Y él se pregunta Benedicto XVI, ¿cuál es el momento en el que sentimos que estamos más plenamente vivos? El momento en el que amamos. Cuando estamos enamorados es cuando nos sentimos más vivos. Y de hecho dice el Papa Emérito, ¿por qué el hombre, por qué la mujer tienen como una ansia de inmortalidad? Porque aman. O sea, nosotros queremos vivir para siempre porque queremos amar para siempre. Y porque queremos que aquello que amamos viva para siempre también. De ahí que lo que vos decís también de la muerte, tanto la separación del cuerpo y el alma como la muerte eterna, la muerte de la separación de Dios, sea una ausencia de amor, sea el no poder amar más. Dostoyevsky, ese autor ruso tan importante, que ha dejado una huella tan importante también en la literatura occidental y oriental, decía, el infierno es ese lugar en el que ya no se puede amar más. Y ese es el drama del infierno. No, eso es Dante, donde dice, Dante. deja de aquí toda esperanza, pero tenés razón, el estar exósimo le dice a Alejo que el infierno es el sufrimiento de no poder amar más, muy fuerte. Y es bueno entender que el pecado es
esa mancha que pone delante de nuestros ojos como otros intereses donde no puede estar Dios, donde nos invita el pecado y el enemigo, que es el demonio, que es un mentiroso, como otros intereses que nos llevan es a la perdición, no a la vida. Claro, de hecho, efectivamente, pues parte del engaño del demonio, que volviendo al Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan Jesucristo llama al demonio el padre de la mentira. Pues justamente el pecado desde sus inicios, desde el pecado original es eso que vos decís, es ese seréis como dioses, es buscar la felicidad en donde no está. Por eso tantos autores espirituales insisten en que el pecado ofende a Dios, no porque le haga daño a Dios, porque Dios es omnipotente, eterno, todopoderoso, sublime. A Dios el pecado le duele en cuanto daña al hombre. Y ese es el dolor de Dios. El dolor de Dios es ver que sus hijos, ver que sus criaturas amadas se hacen daño. Es el dolor, en definitiva, del padre de la parábola del hijo pródigo. Es ver a ese hijo que se va haciendo un uso de su libertad equivocado, y es un dolor grande para el padre. O sea, ese es el pecado, es Dios que se duele de ver cómo sus hijos se autoinfligen un mal. Tremendo, tremendo. De hecho, claro, un punto muy polémico es por qué Dios creó el infierno. Si Dios es un Dios completamente omnipotente, bueno, ¿por qué Dios creó el infierno? Y el infierno realmente es ser castigado, equivale a tener lo que se quiere. Aquí tengo a la mano un pasaje que dice: la obstinación del réprobo, del pecador, reclama un lugar, un mundo aparte para él, totalmente ajeno a Dios. Ser un Dios con sus propias fuerzas. Eso es realmente el infierno. Claro, y yo creo que no podemos hablar del infierno sin hacer alusión a las apariciones de la Virgen de Fátima. Este año además salió, este año no, hace un mes y medio salió esa película maravillosa de Fátima, que la vimos hace poco, y a mí me encantó. Y también justo este año tuve la oportunidad de leer las memorias de Sor Lucia, que son impresionantes, porque ella, siendo una niña de 12 años, pues vio el infierno con sus ojos. Y Sor Lucia, muchos años después, siendo ya una religiosa de clausura, creo que, si no recuerdo mal, fue la última entrevista que dio. Ella no dio muchas entrevistas en vida, y una de las últimas entrevistas que dio, que se la dio a dos obispos, que la entrevistaban y le preguntaban: oiga, ¿por qué Dios manda gente al infierno? Algo así, no recuerdo exactamente la pregunta, pero la pregunta era un poco en esa línea: ¿por qué Dios manda gente al infierno? Y Sor Lucia corrigió la pregunta. Ella dijo: Dios no manda a nadie al infierno, a nadie. La gente que va al infierno va porque quiere. La gente que va al infierno ha elegido ir al infierno. Y ese es lo duro, eso es lo que tú dices. O sea, es decidir con mis propias fuerzas ser Dios, y obviamente pues el resultado es que acabo en ese mar de hielo, como lo pinta Dante, porque Dante lo pinta como un lugar oscuro y frío, y esa es la oscuridad de alejarme de Dios voluntariamente. Realmente comprender el sufrimiento del infierno, pues es un misterio, ¿verdad? Pero yo aquí tengo algunas notas también que son muy gráficas y son terribles. En el infierno se odia todo y a todos con el mayor nivel de odio posible. Eso tiene que ser una cosa terrible. De hecho, en este mundo, aquella persona que experimenta odio, la misma persona incluso lo puede decir, se siente como envenenada, como quemándose por dentro. Pues eso será el infierno también, un odio para siempre, para siempre, para siempre, un odio a sí mismo y un odio a los demás que están también ahí condenándose en el infierno eternamente. Claro. Y hay otra cosa que yo creo que vale la pena que comentemos, y es: ¿por qué hablar del infierno? Porque también hay mucha gente, justo con esa pregunta que hacías de, bueno, Dios es justo y por qué Dios es misericordioso, ¿por qué creó el infierno? También mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué hablar del infierno si precisamente Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si el cristianismo es la religión del amor? ¿Por qué esa insistencia en el infierno?
Y vuelvo a Sor Lucia, o sea, Sor Lucia dijo, y le dijo a los dos obispos que la estaban entrevistando, les dijo, ustedes que son sacerdotes, ustedes que son obispos, no dejen de hablar del infierno, porque eso es muy interesante para el demonio. Eso lo dijo también San Pablo VI, o sea, que una de las grandes estrategias del demonio es conseguir que olvidemos que existe y que existe el infierno. Entonces, o sea, nosotros no estamos hablando aquí del infierno por placer, obviamente a nadie le gusta hablar del infierno. Sí. Es un tema que es desagradable y que quisiéramos evitar, pero no podemos evitarlo porque el propio Señor Jesucristo habló de él continuamente y porque la propia Virgen Santísima se lo ha mostrado a los santos. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres tenemos esa experiencia de que necesitamos que nos recuerden continuamente las cosas, esa psicología del anuncio de la que hablaba San José María. Necesitamos que muchas veces nos recuerden estas cosas precisamente para que deseemos lo contrario, para que deseemos ardientemente ir al cielo. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo del que se puede servir también el demonio para eso, para apartarnos de esa realidad que es el infierno. Hay un librito que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Gran libro. Aquí me voy a alargar un poquito, pero vale la pena, vale la pena. Dice, ¿y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? Por el miedo, responde el demonio. ¿Ah, sí? Excelente estrategia, vieja y siempre actual. Pero ¿de qué tenían miedo? ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la guerra? ¿Al hambre? No, responde, miedo a enfermarse. Atención, ahora que estamos en un momento, pues, donde la incertidumbre del COVID y la enfermedad, pues, está ahí latente. ¿Nadie se moría? Sí, morían. ¿Pero no había cura para la enfermedad? Sí, había cura para la enfermedad. Entonces no entiendo. Y dice el demonio, como nadie más creía o enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraron a ella con todas sus fuerzas, incluso si les costaba su afecto. No se abrazaban ni saludaban, no tenían ningún contacto humano durante días y días. Su dinero, perdieron sus trabajos y gastaron todos sus ahorros. Bueno, creo que estos son notas de la persona que me envió esta nota, pero impresionante también, ¿verdad? No, como no creían en la vida eterna y en la muerte eterna, pues entonces miedo a protegerse y a encerrarse, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que gastar esta vida para ser felices y para ir encaminados hacia ese último fin que es gozar eternamente de nuestro Señor. Y también miedo, a veces le tenemos miedo a Dios. Esto es un poquito paradójico, pero le tenemos miedo a Dios porque vemos que la vida cristiana no es una vida fácil, pero tampoco es una vida difícil, decía San José María. O sea, la santidad no es fácil, pero tampoco es difícil. Y entonces a veces creo que los cristianos tenemos un peligro, y es que nos fijamos demasiado en las sombras, nos fijamos demasiado en las dificultades, y se nos olvida lo que dijimos al principio, que nuestro destino es una fiesta. Entonces hacemos mucho énfasis en las dificultades, en las sombras, pero se nos olvida que las sombras las podemos ver porque hay luz. Y entonces nuestro destino es dejarnos amar por Dios. A veces le tenemos un poquito de miedo al amor de Dios, porque sin duda, pues Dios es un amor exigente, es un amante celoso, dice la Biblia, pero es un amor que nos quiere hacer felices. Tengo un amigo que tiene una frase que me gusta mucho, porque este amigo dice que mucha gente no reza no porque no crea en Dios, sino porque le tiene miedo a que Dios responda. Ahí va. Porque Dios siempre responde. Entonces, claro, hay mucha gente que efectivamente, y yo creo que eso lo he experimentado en este poco tiempo que llevo de sacerdote, hay gente que no reza no porque no crea que Dios existe, o sea, mucha gente que cree que Dios existe, pero no reza porque dice, bueno, y donde Dios me responda, quedo comprometido. Entonces ese miedo yo creo que también lo podemos desarrollar. Me puede complicar la vida, ¿no? Exactamente. Me puede empezar a pedir cosas, pero es llamativo. Muchas personas, cuando dicen que Dios les pide cosas, se dan cuenta de que son pequeñeces, cosas pequeñas, cosas menudas, cosas ordinarias, cosas que si se entregan una detrás de otra, esa es la santidad en las cosas ordinarias, en las cosas pequeñas. Ahorita hablábamos del tema del amor, que el infierno es el sufrimiento de no poder amar más. ¿Qué tal si tocamos el tema también de la esperanza? Porque, pues,
uno bien o mal, cuando está en este mundo siempre espera algo, siempre espera que llegue el viernes, bueno, hoy es sábado, o siempre espera que lleguen las vacaciones, o que llegue la prima, Que llegue la Navidad, o que que ya llegue la viene. Navidad, a punto, claro, que llegue la Navidad, hay que ir pensando a ver qué vamos a hacer en Navidad en Sacerdote a Bordo, a ver si nos sugieren algo ustedes, que son nuestros Claro, seguidores. Pero ese tema de no poder esperar más es tremendo. claro. Por eso, ustedes en el live anterior recomendaban mucho la encíclica de Benedicto XVI de la Spe Salvi. Pues yo creo que si esta semana, entre el live anterior y este, la gente no lo ha leído, pues tenemos una segunda oportunidad porque el Papa Francisco lo dice con mucha fuerza. El Papa Francisco, cuando vino aquí a Colombia en el año 2017, se lo dijo muchas veces a los jóvenes: no te dejen robar la esperanza. Y el Papa lo dice muchas veces, muchas veces. No dejar, de hecho, ¿por qué estamos haciendo este live? Para que no nos dejemos robar la esperanza. Estamos hablando del infierno justamente para lo contrario, para que desarrollemos la esperanza de ese encuentro con Dios, que es el motor de nuestra vida. Muy bien. El tema, aquí tenía también un pasaje que dice que el fracaso más grande es dejar inconcluso el ciclo de la existencia, que es llegar al cielo. Pero vos tocabas, bueno, todas tus respuestas han sido enfocadas desde un punto de vista muy positivo y muy esperanzador. Fantástico. Muy bien, porque eso nos sirve mucho a nosotros y nos alienta. Bien, hay un punto breve del libro Forja de San José María, muy breve, muy cortico. El punto 1047, que dice así: si amo, para mí no habrá infierno. Es maravilloso, ese es un punto de San José María, ese es uno de esos puntos de San José María en los que, en pocas palabras, dice unas cosas tan profundas y tan esperanzadoras. Y también pensando en San José María y pensando en el juicio, un poco vamos mezclando los temas que hemos ido tocando. Sí. San José María decía esto, o sea, para ustedes no será juez, para ustedes será simplemente Jesús. O sea, si nosotros en esta tierra tratamos a Jesús como lo que es, como el amor de nuestra vida, pues para nosotros será simplemente Jesús. Será ese Jesús al que le hemos dicho tantas veces: Jesús te quiero, Jesús te amo. Y voy ahora que citaste a las cartas del diablo a su sobrino, me acordaba de un pasaje de ese libro, pues no lo tengo aquí a mano, pero voy a un poco a decirlo gráficamente. En ese libro, C.S. Lewis, ya en un momento en el que el personaje se ha salvado, pues no quiero hacer spoiler del libro, pero bueno, el caso es que el protagonista es un hombre que está en esta lucha por salvarse, por condenarse, y al final, pues este hombre se salva. Y cuando este hombre llega al cielo, dice C.S. Lewis que cuando lleguemos al cielo nos encontraremos con nuestro ángel de la guarda y nadie nos va a tener que presentar al ángel de la guarda. O sea, nadie nos va a decir: hey, este es tu ángel de la guarda. O sea, lo vamos a ver y lo vamos a reconocer inmediatamente. Y nuestro pensamiento, dice C.S. Lewis, no va a ser vos quién sos, tú quién eres, sino que nuestro pensamiento va a ser: ah, con que fuiste tú todo el tiempo. Y yo creo que eso nos va a pasar con todos, con San José, con la Virgen, con nuestro Señor Jesucristo. O sea, nadie nos va a tener que presentar en el cielo. O sea, los vamos a ver y los vamos a reconocer inmediatamente. Y eso es maravilloso, es súper bonito. Pero para que se dé eso, o sea, para que yo reconozca a mi ángel de la guarda y diga: uy, claro, fuiste tú todo el tiempo, para eso hace falta que desde esta tierra ya desarrolle una amistad con él. Dice el Evangelio de San Juan con el pasaje que comencé este live: en verdad les digo que llega la hora, y es esta, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Impresionante, me hiciste acordar de una anécdota, me devuelve un poquito al tema quizá de la muerte o del juicio. Un sacerdote un poquito descarado, bueno, un poquito no, bastante descarado, pero como su madre lo conocía y sabía que era un personaje con buen humor y muy tomador del pelo, la madre ya agonizante en su cama, y el hijo sacerdote se acerca y le pregunta: mamá, ¿vos crees que Dios sí te va a recibir en el cielo?
Imagínate qué pregunta. Y entonces la mamá, pues, ya como ya lo conoce, no le hace, le sigue la cuerda y le dice lo siguiente: si yo le he recibido todos los días en este mundo, ¿cómo no me va a recibir a mí en el cielo? Efectivamente. Y eso se aplica también muy, muy claramente a nuestra relación con María Santísima. Nosotros en el mes de octubre dedicamos todo el mes a hablar del Santo Rosario. Yo alguna vez hice el cálculo matemático, yo hace mucho tiempo no uso las matemáticas porque soy periodista, pero alguna vez hice el cálculo matemático de cuántas veces, o sea, si hice el cálculo que era el siguiente: si rezamos el rosario todos los días durante 60 años, ¿cuántas veces le habría dicho a la Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? Ya, ahora mismo no me acuerdo de la cifra, yo hice el cálculo en su momento y eran millones de veces. O sea, le habremos dicho millones de veces a la Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues, ¿cómo no nos va a escuchar la Virgen? Si le hemos dicho millones de veces eso, o sea, la Virgen está súper pendiente y súper atenta y nuestra madre pues está anhelante de que nosotros nos salvemos. La Virgen tiene más ganas que nosotros de que lleguemos al cielo. Entonces, obviamente, nuestra Madre Santa María también nos va a recibir. Reconoceremos inmediatamente la voz de nuestro Señor, su mirada, porque eso es la oración. Cuando hacemos oración, buscamos el rostro de Dios y buscamos también escuchar la voz de Dios que nos habla. Bueno, pasemos al purgatorio. Muy Ya bien. hablamos un poquito del infierno, ahora pasemos al purgatorio. Padre Luis Miguel, el purgatorio es una muestra de la misericordia divina. Sin duda, el purgatorio es una maravilla, la verdad. O sea, el purgatorio es una demostración de muchas cosas, de misericordia, de amor, de justicia, de sabiduría. Y es una manifestación, yo creo, también de lo bonito que va a ser el cielo. O sea, el purgatorio nos habla mucho de cómo es el cielo, por contraste. Porque claro, al mostrarnos la realidad del purgatorio, que la realidad del purgatorio ya la evoca San Pablo en la primera carta a los Corintios habla del fuego purificador. Pensar en el purgatorio es pensar en lo bonito que es el cielo, por contraste, porque claro, el Señor dice, bueno, yo a estas almas las amo profundamente, estas almas se han salvado, han muerto en gracia de Dios, pero claro, el cielo es una cosa tan espectacular que hace falta estar pues impolutos, limpios, perfectos. Y por eso el purgatorio es una muestra de la manifestación de la misericordia de Dios, porque ama tan profundamente a esas personas que las salva por su misericordia, pero como es tan buen padre y quiere que esas personas disfruten del cielo, pues las purifica previamente para que disfruten al 100% de la fiesta. Aquí nos preguntan, yo he estado leyendo algunos comentarios, por aquí escribió una persona que, a ver, 3 ceros, 21.900.000 veces. Creo que es 21 millones. Bueno, ese seguramente es profesor de matemáticas. Álvaro, un saludo. Y nos preguntan aquí, ¿todo el que está en el purgatorio se salva? ¿Ya coronaron? Correcto, todo el que está en el purgatorio está salvado. Y justamente voy a aprovechar, ya que el padre Santi ha hecho publicidad de diferentes publicaciones, yo quiero hacer publicidad de este libro, que no sé si alcanza a leer ahí, pues se llama El Purgatorio, una revelación particular. Es un libro publicado por la editorial Real, que tiene pues libros maravillosos de espiritualidad. Me he estado leyendo este libro esta semana para preparar este live, y este libro es una revelación particular, como dice el título, que recibió una persona. Es una revelación que solo escuchó una persona, pero que ha sido ya aprobada por la Iglesia, en la que Dios, nuestro Señor, le da a conocer muchas verdades sobre el purgatorio. De hecho, se le concede también hablar con algunas almas del purgatorio. En fin, pues yo creo que es muy bueno que lean el libro. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención de este libro es que cuando se refieren a las almas del purgatorio, se refieren a ellas como almas santas. Son almas santas y amadas profundamente por Dios. El libro insiste mucho en esa idea. Son almas santas porque todo el que está salvado es santo, y son almas profundamente amadas por Dios. Esa es una idea que el libro repite continuamente. ¿Y entonces por qué no llegaron al cielo? Muy buena pregunta. Aquí podemos traer a colación a San Agustín, porque claro, San Agustín explica
que cuando hablamos de santo, estamos hablando de aquel que es santificado. O sea, las personas que están en el cielo, los santos, son santos porque Dios es santo. Y es Dios el que los ha santificado. Realmente el único santo es Dios. Lo decimos en la plegaria eucarística segunda. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero claro, estas personas son santas, pero son santas porque Dios las ha hecho santas. Sin embargo, son pecadoras también. Porque en las personas, en los cristianos, se conjugan las dos cosas. Se conjuga la santidad de Dios con la miseria del hombre. Entonces, efectivamente, esas personas, pues, digamos que a lo mejor les ha faltado luchar un poquito más contra el pecado venial, a lo mejor les ha faltado luchar un poquito más contra algún defecto concreto, a lo mejor les ha faltado un poquito de amor a la hora de recibir la Eucaristía, no sé, pues hay millones de posibilidades, pero son personas que se han esforzado por estar cerca del Señor. Y con esto también quiero comentar dos cosas de este libro que me han gustado mucho, perdón Padre Santi que me alargue, Muy bien. pero hay dos cosas de este libro que pues yo he aprendido una barbaridad de este libro, pero hay dos cosas que he aprendido mucho. Una, que Jesucristo aplica la bienaventuranza de los que están en la cárcel a los que están en el purgatorio. O sea, cuando el Señor dice, bienaventurados vosotros porque estaba en la cárcel y vinisteis a verme, el Señor aplica también eso a las almas del purgatorio. Y entonces aquí viene la segunda cosa que aprendí. Y es que una de las causas para ir al purgatorio es no rezar por las almas del purgatorio. Es una de las cosas que aprendí en este libro. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, bienaventurados vosotros porque estaba en la cárcel y vinisteis a visitarme, eso es una bienaventuranza. Es decir, esas personas que están encarceladas en el purgatorio fueron visitadas por mis oraciones y el Señor considera que eso se lo hicimos a Él. O sea, ese acto de caridad, de rezar por los difuntos, Jesús dice, yo lo aplico a mí mismo. O sea, estas personas están como visitándome a mí en la cárcel. Y en cambio la otra parte de vosotros que yo estaba en la cárcel y no vinisteis a verme, pues el Señor se lo va a aplicar a los que no rezaron por las almas del purgatorio. Y eso es muy impresionante. O sea, eso es una llamada a nosotros a tomarnos con mucha seriedad la vocación a la oración y la llamada que tenemos a rezar por las almas del purgatorio, porque el libro lo enseña. O sea, uno de los motivos para ir al purgatorio es no haber rezado por las almas del purgatorio. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes en que la Iglesia nos pide como madre rezar por las almas del purgatorio y por los fieles difuntos. Yo he pensado también mucho sobre el purgatorio y ahorita alguien con simpatía escribía que los que fueron al purgatorio es porque les faltó un cachito para llegar al cielo. Entender el purgatorio pues también es un misterio, ¿verdad? Pero muy seguramente los que estén en el purgatorio pueden decir, ¡qué tonto! Lo que me faltó para llegar al cielo. Yo he tenido dos situaciones particulares, perdón que esto sea particular, pero me acuerdo de un partido de fútbol, un 8 de diciembre, estaba en Roma, hacía mucho frío, y estábamos jugando por la tarde y un balón que se fue como hacia el tiro de esquina, y entonces yo corría a toda velocidad para alcanzarlo, no estábamos jugando la final del mundial ni nada, o sea, yo fui por un balón a muerte, y entonces de repente sentí como si un perro me mordiera en el muslo, en la parte de atrás de la pierna derecha. ¿Qué pasó? Me caí al piso y había sufrido un desgarro muscular tremendo. Y pude volver a jugar fútbol 8 meses después. Esos 8 meses me estuve preguntando, ¿yo por qué corrí por ese bendito balón? ¿No? Pude haberme quedado quieto, dejar que el balón saliera y podría haber estado jugando fútbol todos estos 8 meses, pero fui muy tonto. Bueno, eso, y hubo otra escena simpática, tres amigos con los que pudimos ir a la beatificación de San Juan Pablo II, ahí también en la plaza de San Pedro, y bueno, éramos 4, y uno de ellos dijo, no, esto es mucha gente, yo me devuelvo para mi casa a verlo por la tele. No, quédate hombre, no, yo me voy, chao, y se fue. Y entonces cuenta él mismo que estaba viendo la transmisión y de repente nos ve a nosotros 3 que estábamos con él en primerísima fila, muy cerca de las escalinatas que llevan al sagrato donde está el altar
pudimos entrar, eso es otra historia muy larga, pero yo me imagino así también el purgatorio, como decir, pude haber estado ahí y por tonto no lo conseguí. Y hay otra cosa con esto que dices, pues aprovecho para hablar de una idea que quería traer a colación y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dices, y es que a veces los cristianos somos malos negociantes y nos falta un poquito de inteligencia en ese sentido, porque la Virgen nos hizo una promesa maravillosa. Toda persona que lleve el escapulario del Carmen y que se esfuerce por vivir la virtud de la santa pureza en su estado, si va al purgatorio, yo la saco el sábado siguiente. Entonces yo muchas veces he pensado que debe haber almas en el purgatorio quizás que digan, pero yo ¿por qué fui tan tonto de no usar el escapulario? Fíjate que es una cosa fácil, o sea, es llevar un escapulario, punto. Llevar un escapulario impuesto por un sacerdote y esforzarme por vivir la virtud de la castidad como todo cristiano. Ya, punto. O sea, hay que hacer eso y con eso te saca la Virgen del purgatorio el sábado siguiente. Y yo digo, pero ¿por qué ahora tantos cristianos que no usan el escapulario? O sea, si es una cosa tan sencilla, si es una cosa tan fácil, o sea, la Virgen de verdad no nos la pudo haber puesto más fácil. Y hay un montón de cristianos que no usan el escapulario. Y uno dice, pero ¿por qué somos tan malos negociantes? O sea, debe haber almas en el purgatorio que digan, pero Dios mío, ¿yo por qué no? ¿Por qué fui tan tonto de no aprovechar este privilegio sabatino? Que de verdad, o sea, no creo que sea más fácil. La Virgen no la pudo haber puesto más al tiro. Y fíjate, y a veces nosotros no tenemos esa devoción al escapulario. Vuelvo también al sacramento de la penitencia. Hay muchas personas que se han salvado ahí, pero en el borde de la cama, ya para morirse, y llega el sacerdote, también por la gracia de Dios y por seguramente la oración de los abuelos y tatarabuelos y todas las generaciones anteriores, porque para que una persona muera en gracia, atendido por un sacerdote en el lecho de muerte, tiene que haber mucha gracia de Dios y tiene que haber mucha oración, ¿verdad? Hay gente que se ha salvado así. ¿Qué quieres que te diga, no? Pero nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Y qué bueno que le pidamos perdón al Señor todos los días. Antes de acostarse, hay una costumbre muy bonita que es antes de conciliar el sueño, pensar un momentico, hombre, ¿en qué he fallado hoy? Señor, perdóname. Y luego preguntarse, bueno, ¿cómo voy a luchar mañana para ser mejor hijo de Dios, para ser mejor estudiante, mejor trabajador, mejor esposo, mejor sacerdote? Muy bien. Bueno, entonces no, el sacramento de la penitencia evidentemente es una tabla de salvación para los que nos queremos saltar el purgatorio, ¿verdad? Claro, y sobre todo la confesión frecuente. O sea, yo ya dije que soy mal matemático, pero claro, si uno acude muchas veces a la confesión, aumenta exponencialmente las posibilidades de morir confesado. O sea, mientras yo más veces me confiese, más posibilidades de morir confesado tengo. Eso es estadística simple. Entonces, también por eso es importantísimo pues vivir en gracia de Dios. Pero también aquí traería yo a colación un poco a Benedicto XVI, y yo creo que tiene que ver un poco con lo que ya venimos diciendo. Benedicto XVI dice pues que la vida eterna comienza ahora, si nosotros queremos. O sea, una persona que vive en gracia habitualmente es una persona que ya está experimentando la amistad con Jesucristo. Entonces también, o sea, la confesión no es simplemente como, pues, no es simplemente como, bueno, pues vamos aquí a salvarnos y a ver cómo nos liamos, cómo nos quitamos del infierno, sino que todo lo contrario. O sea, la confesión es disfrutar desde ya de la gracia que después voy a disfrutar eternamente. O sea, la confesión tiene un sentido positivo maravilloso. Pero claro, no, lo que vos decís es importantísimo y yo creo que ahora mismo pues hay muchas madres y padres de familia que nos están escuchando y por eso pues también la invitación a todas ellas y a todos ellos a que recen mucho para que todos sus seres queridos mueran en gracia, porque lo que vos decís es supremamente cierto. O sea, hay personas que se han salvado por la oración de sus familiares. Eso es importantísimo. Entonces, que las mamás y los papás perseveren en esa oración para que sus hijos mueran en gracia, eso es una de las principales tareas que tienen. Y también es un deber de justicia y una obra de caridad total a un enfermo, llevarle el sacerdote. Por supuesto. Para que lo atienda en confesión, le dé el viático, muy bonito ese nombre, el viático, el alimento para el viaje,
y también ese sacramento de la unción de los enfermos. Es que Dios es muy bueno. Dios ha pensado en nosotros desde que nacemos hasta que nos estamos despidiendo de este mundo. Que no estamos hechos para este mundo, sino para la vida eterna. Ahora mencionabas a Sor Lucia y a los pastorcitos de Fátima. Los pastorcitos fueron muy astutos y le preguntaron a la Virgen, ¿nosotros vamos a ir al cielo? Y la Virgen le dijo, sí, pero pues, hay que rezar. A Francisco le dijo, ojo, tiene que rezar mucho, tienen que rezar muchos rosarios. Hay una pregunta que Lucía le hace a la Virgen por una compañerita suya, por una amiguita suya, y la Virgen le dijo que sí, pero que estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. Tremendo aquello, ¿no? Yo creo que ya salió porque todos habremos rezado por esa muchachita. Claro. Sí, y además, bueno, y volvemos al, pues es una idea que es importantísimo recalcar, o sea, estamos en el mes de noviembre, o sea, ahora mismo estamos conectados aquí 58, 59 personas, más nosotros dos, o sea, estamos hablando de más de 60 personas, que si nos proponemos hacer sufragios todos los días, que si nos proponemos ofrecer la misa todos los días, la comunión del rosario, pues obviamente el Señor va a vaciar el purgatorio, y si nos proponemos lucrar la indulgencia plenaria, pues el Señor pues podemos ayudar a muchísima gente y probablemente nuestras oraciones efectivamente ayudarán a esa persona y a muchas otras. Vaciar el purgatorio es una ambición que es importantísimo que tengamos, que el purgatorio acabe vacío cuando se acabe el mes de noviembre. Sí, así es. Al purgatorio tenemos que llegar sin ninguna barrera entre Dios y nosotros. Eso también es una idea importante y por eso, digamos, una vida en este mundo penitencial es ir identificando como esas cosas que nos alejan de Dios. Muchas veces la gente puede pensar que la penitencia y los sacrificios son, no sé, para conseguir un milagro. Ay, yo tengo que conseguir trabajo, mi papá está muy enfermo, tengo esta intención, entonces me voy a poner a rezar y a hacer sacrificios y voy a incluso aprender a rezar en latín para conseguir, no sé, un favor de nuestro Señor. Pero una verdadera vida de sacrificio es identificar todas aquellas cosas que nos apartan de Dios y ir cortando con esas cosas, ir identificando esas ventanitas por donde se entra el frío, por donde se entra el chiflón, e ir cerrando esas ventanas para irnos preparando a estar en la vida eterna con nuestro Señor. Claro, pues vos y yo, Santi, estudiamos en el mismo colegio. Yo no sé si recordarás, porque era una escena que se repetía mucho, que en la época de examen, pues en nuestro colegio había misa todos los días. En la época de exámenes, de repente, había mucha más gente en misa que el resto del año. O sea, en las 3 semanas de exámenes, de repente un montón de gente en misa. Y es por eso, porque nosotros a veces pues tratamos a Dios como una máquina dispensadora, ¿no? O sea, entonces yo meto una moneda y me sale un favor. Meto una Ave María y me sale un favor. Meto otra y cuando todo está bien, pues me olvido de Dios. Y no, la actitud es esa que vos decís, es deseo estar con Dios, o sea, los bienes a los que aspiro están en el cielo. Obviamente hay bienes en esta tierra que quisiera tener, pues la salud, el bienestar de las personas que amo, la paz, o sea, obviamente hay bienes terrenales a los cuales aspiramos. Pero, sin duda, eso se mete dentro de un contexto que es mucho mayor, que es el deseo de estar en el cielo. Y por eso volvemos a las vírgenes necias y a las vírgenes prudentes. Es muy importante que llenemos nuestra espera de amor, como vos decís, pues purificándome. O sea, purificándome, que quiere decir intentar pulir esas cosas de mi carácter que no me ayudan a relacionarme santamente con los demás. O sea, cuando pensamos en sacrificios, muchas veces pensamos en eso, pues en subir un cerro de rodillas, en dejar de comer 3 días, en cosas de esas, y los sacrificios que el Señor nos pide muchas veces son eso, o sea, sonreír cuando tengo dolor de cabeza, arrancar un defecto que me impide tratar con cariño a una persona, estudiar con más responsabilidad, intentar comulgar con un poquito más de piedad. Este tipo de sacrificios son los que el Señor nos pide muchas veces, ¿no? Purificación. El purgatorio, pues claro, las palabras se parecen, son parecidas. Purgatorio, purificación. Yo creo que sería un buen ejercicio hacerse la siguiente pregunta. Si yo me voy al purgatorio en este momento, ¿qué me tocaría purificar?
¿verdad? Pues empezar ahora. Ahora tengo esa oportunidad de ir purificando. Hay un pasaje del Deuteronomio, por aquí lo tenía escrito. Yo me traje un computador, pues, Luis, o sea, Ya veo, yo ya me vine veo. preparado. Dice, mira, yo pongo hoy ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. Termina haciendo como esa propuesta, o sea, hace la pregunta, pero da también la respuesta. Dice, escoge pues la vida para que vivas. Claro, y con eso que dices de la purificación, ayuda mucho preguntarse dónde están las raíces de aquello que tengo que purificar. O sea, yo tengo que purificar muchas cosas, evidentemente, pero ¿dónde están las raíces de eso? Y probablemente las raíces se encuentran en lo que la Iglesia ha venido a llamar los 7 pecados capitales, que justamente los ha llamado 7 pecados capitales porque suelen ser las raíces de todos los demás pecados. Entonces, con esa pregunta que vos te haces de ¿yo qué tengo que purificar? Vale la pena que revisemos los 7 pecados capitales y probablemente encontraremos muchas cosas de soberbia que purificar, cosas de lujuria, cosas de gula, cosas de ira, cosas de envidia, cosas de avaricia. Ahí es un... Te faltó uno, la pereza. Sí, pero la pereza, efectivamente. Entonces, claro, ahí está una guía para un examen de conciencia súper interesante. Ir purificándonos en este mundo. Hay otro tema interesante y claro, y es que, digamos que somos buenos, todos somos pecadores, todos lo sabemos, pero digamos que somos gente buena, ¿verdad? No podemos arrebatarle la gloria a Dios. Si somos gente buena y hacemos las cosas bien y nos queremos muy buenecitos, pues toda esa gloria a Dios. Yo creo que puede haber también muchas almas en el purgatorio que le han querido arrebatar y robarle esa gloria a Dios. A Dios toda la gloria. Hacer todo cara a Dios. Claro, por eso tenemos esa tarea tan bonita de rectificar continuamente la intención. Y cuando hacemos cosas buenas, que alguna cosa buena haremos de vez en cuando también, obviamente no solo nos equivocamos, sino que a veces acertamos, pues dar gracias. Señor, me saqué un 10 en un examen, gracias. Señor, esta persona me agradeció este favor, gracias porque me ayudaste a servir. Gracias, Señor, porque soy tu instrumento. O sea, una manera muy buena de rectificar la intención es agradecerle al Señor todo. Señor, gracias porque, no sé, pues una buena mamá. Pues en este live hay un montón de mamás maravillosas conectadas y uno no puede negar que son buenas mamás, son estupendas mamás. Entonces, gracias, Señor, porque pude atender bien a mis hijos. Gracias, Señor, porque pude enseñarle a mis hijos a rezar. Gracias, Señor, porque llevé a mis hijos a misa. No sé, millones de ejemplos. Gracias, Señor. Gracias porque me usas como instrumento para hacer el bien. Eso es una manera muy buena de no robarle la gloria al Señor, sino de aumentar nuestro deseo de darle gloria. Gracias, perdón, ayúdame más. Unas palabras que repetía el primer sucesor de San José María, don Álvaro del Portillo. También puede ser una buena oración como para terminar el día. Gracias, claro. Perdón, ayúdame más, Padre Luis Miguel. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quería preguntarte, si vos sabes, ¿las almas del purgatorio están contentas o están tristes? Las almas del purgatorio están supremamente contentas. Las almas del purgatorio viven para Dios. Las almas del purgatorio viven como deberíamos vivir nosotros, pensando todo el tiempo en Dios. Las almas del purgatorio están contentas de estar en el purgatorio. Esto también lo dice un autor que es muy bonito. O sea, cuando una persona ve por primera vez a Dios, casi que le sale natural irse al purgatorio, porque dice, que esto es tan bonito que vale la pena hacer lo que haga falta con tal de llegar. Entonces, obviamente las penas del purgatorio son reales, son penas, son purificaciones reales, dolorosas, pero no se comparan con la felicidad que tienen de saber que van a ver a Dios. Están supremamente felices porque están salvadas y esa es la única felicidad que vale la pena, la de la salvación. Entonces, la respuesta es sí, las almas del purgatorio están muy contentas. Pero eso no quita, perdón que te interrumpa, eso no quita que haya que ayudarlas. O sea, están muy contentas, pero estarán más contentas todavía en el cielo. Entonces allá voy. Hay que ayudarlas a que salgan. Si yo rezo por un alma del purgatorio, voy a poner una, ojalá sean miles.
pero si yo rezo por un alma del purgatorio y esa alma del purgatorio se va al cielo, ¿qué va a hacer esa alma del purgatorio por mí? Rezar todo el tiempo, por dos. Un aliado, pero impresionante, ¿verdad? Estupendo. Y Porque, por eso también hay que esforzarse por lucrar esas indulgencias, por rezar por ellas, porque al final salimos ganando nosotros. muy bien, pues vamos a rezar mucho por las almas del purgatorio. Nos espera el live sobre el cielo. Si esta conversación ha sido también con sonrisa y con optimismo y con alegría, ¿cómo será pues el live del cielo? Vamos a tener ese live el próximo sábado a las 18:30 hora de Colombia. Bueno, aquí los esperamos, ¿verdad? Con muchas ganas, con muchas ganas. Muy bien, agradecerles a todos en Sacerdote a Bordo su cercanía. Recen por nosotros también, recen mucho, Claro. mucho por nosotros, recen por esta labor que hacemos y que solo queremos es estar muy cerca de todos ustedes. Ese es el objetivo. Nosotros disfrutamos con esto un montón y espero que les guste pues también que estemos cerca de ustedes. Bueno, Padre Luis Miguel, buenas tardes y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Muchas gracias por el tiempo, Santi. Ha sido muy interesante y muy fructífera la charla. Fantástico. Muchísimas gracias a Hasta todos. luego a todos. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta luego.